Transmisión. Listo. Bueno, profe, deme un segundito. Ya empieza a grabar en Zoom. Deme un segundito mientras inicio por Facebook y yo le digo cuando estemos en vivo en Facebook. Bueno, estamos en vivo en Facebook. Buenas tardes a todos, bienvenidos nuevamente a este espacio de socialización de resultados investigativos en el que contamos con gran placer que tenemos a 3 de nuestros egresados que mañana recibirán su título de licenciados en música y quienes nos van a compartir su experiencia alrededor de un instrumento ancestral que tenemos aquí en el Caribe colombiano y con el cual ellos han hecho una investigación muy interesante. El título de la misma es Proceso de Enseñanza-Aprendizaje del Carángano de San José de Saco, desarrollado con estudiantes de tercer y cuarto semestre para licenciatura en música como estrategia para su presentación. Ya están nuestros invitados aquí. Tenemos a Daniel Arteta, tenemos a Joan Villalba y tenemos también a Miriam, quien son nuestros invitados y quienes nos van a hacer toda esta socialización del trabajo y de esta investigación que han realizado. Bienvenidos y gracias por su generosidad. Agradecemos también de manera paralela a su asesor, al maestro doctor Arlington Pardo, quien acertadamente les dirigió en todos y cada uno de los elementos de esta investigación. Bienvenidos, este escenario es suyo. Muchas gracias, maestra, por su bienvenida. Muy buenas a todos y a todas. Sean todos bienvenidos a la presentación, a la socialización del proyecto titulado Proceso de Enseñanza-Aprendizaje del Carángano de San José de Saco, desarrollado con estudiantes de tercer y cuarto semestre de licenciatura en música en la Facultad de Bellas Artes, para su preservación como una estrategia. Este proyecto, como lo dijo la profesora, fue realizado por Daniel Arteta, Joan Peña y mi persona Miriam de Moya en la Facultad de Bellas Artes, Universidad del Atlántico. Ok, para dar inicio y ahondar en qué se trata, sobre qué trata nuestro proyecto, queremos definir qué es el carángano. El carángano es un instrumento musical monocordio que consta de 3 partes, está conformado por 3 partes. Un punto fijo donde se amarra una cuerda, que es la segunda parte, y una caja de resonancia, donde se da la producción del sonido. La posición corporal en la que se toca el instrumento es básicamente esta que vemos aquí, en donde una de las señoras caranganeras del corregimiento de San José de Saco, llamado Elvira Jaramillo, lo está ejecutando. Abro paso, ok. Dentro de la justificación de nuestro trabajo, tenemos que cobra importancia porque se está recuperando una tradición musical propia de la región Caribe colombiana, se está salvaguardando y preservando un instrumento que es propio de nuestra región y además estamos contribuyendo a su preservación. Le abro paso a mis compañeros para que también lo realicen.
¿Me escuchan? Sí. Perfectamente, Daniel, adelante. Porque me parecía que me habían silenciado. No, le estamos escuchando perfectamente. Ok. El segundo punto, como venía diciendo mi compañera, tiene que ver con la pertinencia del proyecto que nosotros desarrollamos. Y precisamente nuestro proyecto se hace importante desde el punto de vista, como lo decía ella, de la salvaguardia de la memoria histórica y cultural de nuestra región. En este caso, de la región Caribe, hablando del departamento del Atlántico. Porque nosotros lo que encontramos en San José de Saco, que es un corregimiento de Juan de Costa, es que esa tradición se estaba perdiendo. Las personas que conocían sobre el instrumento o que conocen son adultas mayores, 3 ancianas ya de avanzada edad, y en el corregimiento no hay relevo generacional. Ninguna persona de su familia aprendió a tocar el instrumento. Es decir, en Saco las personas jóvenes, incluso las personas adultas, no tocan el instrumento. Solo aparecen estas 3 señoras portadoras de ese saber. Como lo dice aquí este autor Gómez Cairo, a estas personas se les considera tesoros humanos vivos, parte del patrimonio musical de nuestra región. La utilidad del trabajo que nosotros desarrollamos está tanto en lo pedagógico como en la misma formación musical, porque nosotros consideramos que incluso la cartilla que desarrollamos al final puede servir no solo para que se estudie el instrumento como tal, sino como una clase de iniciación musical, incluso de estimulación temprana, como lo hablábamos en la sustentación también con uno de los profesores que hizo ese aporte. El instrumento es muy rico, muy diverso en tímbrica, en la forma en la que se ejecuta, los materiales que se necesitan para elaborarlo son de muy bajo costo, se encuentran en cualquier parte. Entonces es un instrumento muy versátil que permite que desde niños, los más pequeños, hasta la gente más adulta lo pueda tocar. Y precisamente esto se relaciona a su vez con la parte de la novedad. ¿Por qué? Porque nosotros a partir del proceso de construcción del instrumento estamos ayudando a la reutilización y el reciclaje de materiales como los potes que veremos más adelante, potes, los potes que uno le llama aquí potes de pintura, latas. Y además hubo otro componente que fue la educación informal. Nosotros no solamente nos dedicamos a darle clases a los muchachos de tercer y cuarto semestre, sino que también tuvimos la posibilidad de hacerlo con nuestros familiares e incluso con unas muchachas de danza de la facultad. Tuvimos la posibilidad de enseñarles a ellos a tocar el instrumento de una manera más vivencial, intentando guardar parte de esa tradición oral porque el instrumento se ejecutaba y se enseñaba de esa manera. Las personas lo aprendían por simple imitación. Entonces nosotros no quisimos quedarnos solamente en lo formal y académico, sino hacer también que nuestro proyecto tuviera ese componente de educación informal. Y por último, la parte de proyección social, como lo veníamos comentando, tiene que ver con ese vínculo que se hizo con la familia. Como bien lo señala el profesor Arlington Pardo en uno de sus escritos, la música tiene esa capacidad de nucleador de la familia y que básicamente la familia es el pilar de la sociedad. Entonces nosotros aportamos a esa parte también, a la reconstrucción del tejido social a partir de nuestras tradiciones. Muy bien, el desarrollo de nuestro proyecto se dio durante 2 fases. Una inicial que fue de recolección de la información y la segunda que fue de implementación, en donde se dio la enseñanza del carángaro. La fase inicial la desarrollamos en el corregimiento de San José de Saco, en donde pudimos recolectar toda la información acerca del carángano gracias a la disposición que tuvieron las señoras caranganeras, que sus nombres son Bartola Jiménez, Ramona Jiménez y Selmira Jaramillo. Estas son unas señoras de avanzada edad que dispusieron de sus conocimientos para que hoy podamos tener estos resultados. La fase de implementación que se dio con los estudiantes de licenciatura en música de tercer y cuarto semestre, que fue durante 6 meses, se dio en la Facultad de Bellas Artes, Universidad del Atlántico, bajo la modalidad virtual.
Dentro de la delimitación teórica tenemos algunas ciencias que nos ayudaron y nos facilitaron la realización de nuestro proyecto, como lo son la etnografía, la historia, la música, la educación, la estadística, la etnomusicología y el trabajo social. Como todo proyecto, tiene sus fases de desarrollo. La parte inicial, que es cuando nosotros nos vamos al trabajo de campo, que nos insertamos en la población que estamos estudiando, a recolectar información. Primero información sobre el instrumento, qué tanto lo conocían, cómo creían ellos que había llegado al corregimiento, qué personas lo tocaban. Y ahí, cuando ya entablamos esa conversación inicial, fue que encontramos a estas tres señoras. Con ellas, y eso vale decirlo, ellas son la parte fundamental del proyecto, porque ellas son nuestra fuente primaria de la información. Como nos decía el profesor, estas señoras realmente son quienes hacen el trabajo. Nosotros simplemente lo estamos compartiendo con toda la población académica, pero las realizadoras del trabajo nuestro son la señora Selmira, la señora Bartola y la señora Ramona. Luego pasamos al proceso de teorización, que es donde nosotros entramos a la transcripción de los ritmos, a la parte de la creación de la cartilla, encontrar formas de que esa tradición, de que todos los ritmos y la forma en la que se toca el instrumento se pueda enseñar de manera clara. Empezamos a mirar las técnicas de ejecución también, la postura que hay que tener al tocar el instrumento, la forma en que se construye. Y esa cartilla que nosotros desarrollamos, que tiene 4 capítulos, que los veremos más adelante, todo va acompañado de unos videos, porque siempre tuvimos en cuenta eso, que no solamente el proyecto y la cartilla iban dirigidos a personas que conocieran de música, sino que cualquier persona que se interese por este tipo de procesos, por este tipo de instrumentos que son tan bonitos, también tenga acceso a esa información a partir de la imitación. Y luego la tercera fase, que fue la implementación, que no fue más que todo el proceso que habíamos recolectado, y cuando ya pudimos transcribir los ritmos y pudimos saber en realidad el contexto del carangano, lo enseñamos a los muchachos de tercer y cuarto semestre, a las estudiantes de danza de primer semestre y a varios de nuestros familiares. Nuestra cartilla se titula Caranganopito, Caranganotá. Como lo decía mi compañero Daniel, es necesario resaltar que las verdaderas autoras de esta cartilla son las caranganeras. Aquí tenemos, en el logo tenemos arriba a la señora Bartola Jiménez, a su izquierda a la señora Ramona Jiménez, quienes son hermanas, y a su derecha a la señora Selmira Jaramillo. ¿Por qué Caranganopito, Caranganotá? Ese nombre se dio gracias a que a esas frases, a esas onomatopeyas, la señora Selmira aprendió a tocar el instrumento. Sus familiares, su mamá le explicaba, no, mira, el carángano se toca caranganopito, caranganotá, caranganopito, caranganotá. Entonces, a partir de ahí nosotros nos guiamos y quisimos ponerle ese nombre a la cartilla, pues nos pareció interesante, curioso y a la vez bonito. Seguimos. La cartilla consta de 4 capítulos. Los capítulos son los siguientes. Conoce el carángano. Espérenme un momento, se los muestro. Para que lo vayan viendo. Miriam va buscando, les Okay. digo, grosso modo, qué contiene la cartilla. En la cartilla lo primero que tenemos es una descripción, una breve descripción de San José de Saco, como para contextualizar a quien la está viendo. Ubicación geográfica, la forma en la que las relaciones sociales, la población, una breve reseña histórica del corregimiento. Luego ya mostramos los materiales que se necesitan para la construcción del instrumento y la forma en que se construye. En el tercer capítulo empezamos con unos ejercicios básicos de ejecución, que es para que la persona vaya desarrollando la motricidad que se necesita para tocar el instrumento. Y por último, los ritmos,
que, como bien sabemos, hay mucha parte de nuestro vocabulario que es un poco fuerte, un poco vulgar, por decirlo así. Y las canciones que las señoras hacen tienen ese contenido. Nosotros tuvimos que retextualizar todas esas canciones que ellas cantan y dejarlo como quedó acá en la cartilla. Esas básicamente son las 4 partes de la cartilla didáctica. Como les decía ahorita, todas esas secciones están acompañadas de un material audiovisual para que la persona que lo vaya consultando tenga la posibilidad de mirar cómo es en la parte práctica, no quedarse solo en la teoría musical. Bueno, así estamos en la socialización de estos resultados investigativos. De pronto se están presentando algunas situaciones por la lluvia que está cayendo en la ciudad de Barranquilla. Le preguntamos a Miriam, a Daniel y a Johan si está todo correcto, si pueden continuar. ¿Todos me escuchan? Sí, ahora sí le escuchamos. Adelante. Excelente. Listo, como venía diciendo mi compañero Daniel, la cartilla Caranganopito Caranganotá consta de 4 capítulos. Uno de ellos, el primero de ellos es San José de Saco. En este se muestra la ubicación del corregimiento, la población y su historia, una breve historia. El segundo capítulo, titulado Conoce el carángano, define al instrumento y también contiene las historias de vida de las señoras caranganeras. En el tercer capítulo, titulado Manos a la obra, vamos a la construcción del instrumento, a cómo es la posición corporal, los momentos de descanso y las técnicas de ejecución. También cabe resaltar que nosotros hicimos una teorización y una sistematización teórica de cómo se ejecuta el instrumento y de cómo puede escribirse musicalmente. Tenemos una tabla de convenciones y en el capítulo a tocar tenemos todos los ritmos y ejercicios para ejecutar el instrumento. Como Daniel lo decía, el contenido original o la letra original de las canciones o de los ritmos del carángano son un poco jocosos. Entonces lo que hicimos fue retextualizarlo para llevarlo al ámbito académico. Aquí podemos ver. Ahora queremos que vean uno de los videos que contiene la cartilla en donde explicamos cómo tocar uno de los ejercicios.
Me confirman, por favor, si están escuchando. Estos videos están montados en un canal de YouTube titulado Carángano de San José de Sa. Ya los comparto por acá. Es decir, la cartilla contiene unos videos, unos soportes audiovisuales que permiten que todo tipo de público, conocedor de teoría musical o no, pueda acceder al instrumento y aprender a tocarlo. También tenemos un video en el cual mostramos un poco de los resultados que obtuvimos al enseñar el instrumento a los estudiantes de tercer y cuarto semestre de licenciatura en música. Y como valor agregado, enseñamos a tocar a los estudiantes de danza y algunos de nuestros familiares. Dentro de los estudiantes de danza, hubo una muchacha oriunda del corregimiento de San José de Sa. Entonces les voy a compartir para que puedan ver el video. Rompe el culo, caramba, y te rompe el culo, caramba, y te rompe el culo, caramba, ya. Ay, ¿cómo se llama eso? Púa. ¿Y esto cómo se llama este instrumento? Carángano. ¿Cómo se llama? Eso. Que me enseñaron a mí, agua pasó por aquí,
por aquí. Cante. Muy que sí, muy que no, la guaneña me engañó. Muy que sí, muy que no, la guaneña me engañó. Por un peso y 4 reales, con tal que la quiera yo. Por un peso y 4 reales, con tal que la quiera yo. Que a mí sí, compro no, la guaneña me lo juró. Que a mí sí. Muy bien. En el video que acabamos de ver pudimos evidenciar que experimentamos la enseñanza del carángano en distintas edades, desde la parte de estimulación con una niña de 2 años hasta los mayores que fueron los estudiantes de licenciatura en música de la Facultad de Bellas Artes y de danza. También enseñamos el carángano a adolescentes, a jóvenes y continuamos acá con la presentación. Me disculpan si han habido algunas fallas. Todo este proceso que acabamos de observar dejó por consiguiente unos resultados. El primer proceso que tuvimos dentro de San José de Saco, esa relación estrecha con las caranganeras, con esa relación pudimos establecer la manera en la que ellas aprendieron a tocar el instrumento, lo que significa para ellas y obviamente cómo se construye y la manera en que se ejecuta. Del proceso de enseñanza-aprendizaje concluimos que muchos estudiantes aprendieron a tocar el instrumento y vale la pena hacer como la salvedad de que cuando el instrumento lo presentamos de manera normal, con el repertorio que tienen las señoras, fue bien acogido, pero realmente ellos se interesaron por su ejecución cuando lo incluimos en otros formatos musicales, como lo vieron aquí hace poco, con la guaneña, con la canción de la adivinanza, que son músicas tradicionales, una de la región Caribe y la otra de la región andina. Y precisamente fue cuando esos muchachos se dieron cuenta que es un instrumento que puede ser útil. Las señoras en su ejecución tradicional solo lo usan como un acompañante rítmico melódico, que es donde la palabra está muy ligada a lo que se ejecuta en la parte rítmica. Sin embargo, y aquí pudimos observar que el carángano, con ese proceso que tuvimos con los estudiantes de tercer y cuarto semestre, evolucionó hacia una función ritmo armónico. Ya podía marcar notas fundamentales en cada cambio de acorde, como lo vimos sobre todo en la guaneña. Y aunque de pronto en el video no se alcanza a percibir mucho por la parte del audio, sí es un instrumento que, como el tináfono que tenemos en San Andrés, funciona perfectamente como un bajo. Para nadie es un secreto que la realización de un proyecto de grado conlleva también limitaciones. Para nosotros consistió un reto la recolección de la información, porque pues esta fue la etapa inicial de nuestro proyecto y se dio en el corregimiento de San José de Saco porque las señoras estaban un poco desconfiadas, pues nosotros éramos unos desconocidos que llegábamos al corregimiento, pero gracias al proceso previo que se dio,
en el que nosotros le explicamos de qué se iba a tratar este proyecto, qué queríamos hacer y cuáles eran nuestras metas. Ellas pudieron acceder y nos brindaron esta información tan valiosa. También nuestro proyecto se desarrolló en la etapa de COVID-19. Pero gracias a que el profesor Arlington nos abrió sus puertas y nos permitió enseñar el carángano a los estudiantes de licenciatura en música y danza, pudimos desarrollarlo. La lectoescritura musical también se pensó como una posible limitante, pero al ser la cartilla, la cartilla didáctica, al tener unos soportes audiovisuales pensados para que todo tipo de público pudiera acceder a aprender el instrumento, pues le dimos solución a esta limitante. Dentro de las conclusiones que nosotros obtuvimos luego de desarrollar el trabajo, tenemos que es pertinente divulgar la existencia del carángano de San José de Saco por el acervo cultural en el que se enmarca. Es una forma de realzar nuestras tradiciones que históricamente siempre han estado relegadas a lo largo del territorio colombiano. Una forma de que ustedes, quienes nos están viendo, los estudiantes de Bellas Artes y el público en general, se dé cuenta que es posible crear procesos investigativos a partir de nuestras músicas tradicionales y de instrumentos como este que son ancestrales y que están en peligro de extinguirse. La recuperación del carángano contribuye a la difusión de la identidad musical y preservación del patrimonio inmaterial de San José de Saco y de la región caribe colombiana. La enseñanza de ese instrumento es la mejor manera para preservar su existencia. Y como decía Miriam, el COVID de pronto nos limitó en la idea inicial porque nosotros lo que queríamos era que ese proceso de enseñanza del instrumento se diese al interior de San José de Saco en su institución de educación pública, con niños y con jóvenes, para que la semillita del instrumento se quedara ahí sembrada nuevamente y no se perdiera dentro de la comunidad. Sin embargo, por obvias razones no pudimos hacerlo sino de manera virtual y cambiamos, digamos que obtuvimos un beneficio que no pensábamos tener, que fue que llegamos a más personas de las que pensábamos. Incluso una estudiante de nosotros de tercer semestre nos comentaba que su hermana que estudia antropología, a raíz de verla cada semana tenía que armar su carángano y tocarlo, se interesó a tal punto que hizo una exposición sobre el instrumento. O sea que no solamente llegamos a los estudiantes, los que estaban físicamente ahí con nosotros o de manera virtual, sino a su familia, a su entorno. Y se hizo mucho más masiva la difusión del instrumento. Y por último, la creación de la cartilla sobre el instrumento, sobre el carángano, permite el acceso a todos los contenidos teórico-prácticos. Como lo hemos dicho a lo largo de la socialización, la cartilla fue pensada no solo para que accediera a él personas con conocimiento musical, teórico musical, sino cualquier persona que se interese por la ejecución de este tipo de instrumentos. Y hay que resaltar que todo el proceso que nosotros tuvimos no fue fácil y es algo que tenemos que dejar claro a los estudiantes y a las personas que quieran hacer investigaciones. Muchos profesores son testigos de que esto fue un proceso que se inició incluso cuando estábamos apenas en segundo semestre, cuando comenzábamos a hacer la carrera. Y todo lo que se ve condensado hoy es producto de ese sacrificio de ir constantemente a San José de Saco, de entablar una relación prácticamente de amistad con la señora. Ya llegamos a un punto en que nosotros se volvieron como nuestras abuelitas, nuestras tías. Entonces, las investigaciones, lo que nosotros desde nuestra experiencia recomendamos es que se inicien desde temprano y que se inicien con pasión, que sea algo que de verdad a ustedes les llame la atención, que sea un tema llamativo y que ustedes sientan que van a aportarle algo a su comunidad e incluso a su propia formación personal, porque la satisfacción que nos deja, más allá de que fue un proceso que nos sirvió para graduarnos, es que precisamente ayudamos y dejamos una semilla sembrada sobre recuperación de instrumentos tradicionales, sobre preservación de saberes que están en vía de extinción, tener la satisfacción de que ese conocimiento que nos legaron las señoras a nosotros, lo pudimos replicar. Y eso es lo bonito de este tipo de procesos.
llevarlos hasta el final con pasión, con mucha dedicación, porque es lo que se necesita para desarrollar un proyecto de la mejor manera. Por último, las recomendaciones que nosotros dejamos para quienes deseen o se interesen por hacer proyectos de este tipo: desarrollar lo que no pudimos, que fue la enseñanza del instrumento al interior de San José de Saco, usar la cartilla como iniciación musical o como estimulación, como lo vimos con la niña de 2 añitos, es realizar talleres y charlas informativas dentro de la comunidad, porque nosotros tenemos esa deuda, sentimos que quedamos con esa deuda con San José de Saco, y fue que se divulgara la existencia de las señoras y del instrumento dentro de la propia comunidad, que muy pocos lo conocen. Continuar con la enseñanza del carángano y de otros instrumentos al interior de nuestra facultad. Contextualizar que nosotros estamos en una región muy rica y que vale la pena que nosotros, como futuros pedagogos musicales, como futuros músicos incluso, tengamos claro cuáles son nuestras raíces, y que a partir de la academia o desde la academia seamos capaces de hacerlas visibles ante nuestra propia región, ante el mundo también. Y por último, tener en cuenta lo que decía ahorita: cuando uno se enfrasca de pronto en recuperar el instrumento, a veces se cuadricula mucho que tiene que ser así, específico, como lo hacían las señoras, los materiales tienen que ser tal cual, el ritmo no puede variar mucho, y por enfrascarse en eso se le olvida que estamos en una realidad, estamos en el mundo actual, donde, como en pocas palabras, uno tiene que saber vender lo que quiere enseñarle a las personas. Entonces, articularlo con la realidad que se vive, con la música que más se escucha, con canciones que sean populares, porque en ese momento es cuando la persona va a apreciar no solo el valor histórico, el valor inmaterial del instrumento, sino que lo va a ver como algo que es funcional, que de verdad puede servir para realizar proyectos de cualquier tipo en el ámbito de la música. Aquí tenemos algunos de nuestros referentes. Y no siendo más, agradecemos su presencia y, no sé, estamos atentos a cualquier inquietud, cualquier comentario que quieran hacernos al respecto. La idea es que tengamos este espacio abierto para que más personas se interesen por hacer investigaciones de este tipo. Bueno, inicialmente felicitarles por la generosidad que han tenido al compartir nuevamente con nosotros esta experiencia investigativa, que es muy motivante, no solo en estos contextos de confinamiento, de pandemia, de trabajo virtual, sino también porque se ha dedicado a visibilizar, a rescatar un instrumento muy importante para nuestro Caribe colombiano y que tiene muchísimo uso pedagógico. Aquí tenemos pues algunos invitados y invitadas que nos pueden acompañar. No sé si de pronto alguno tiene alguna inquietud que dirigirle a nuestros ponentes. O alguno de los maestros que también nos acompaña. Si de pronto la persona pues está enlazada por el Facebook, puede escribir su pregunta en el Facebook y acá la leemos. Pues yo no quiero dejar pasar este espacio sin dar una felicitación y colocar a estos ya egresados prácticamente, porque mañana es la ceremonia de graduación, de colocarlos como ejemplo para todos los estudiantes que con pasión vienen desarrollando sus investigaciones de trabajo de grado, y que, como decía Daniel, no solamente les va a servir para graduarse, sino para dejar una semilla tanto en sus vidas propias como en la vida de las personas que van a tocar con su investigación. Y esto es muy significativo, y diría yo que lo más grande que ellos se van a llevar como recuerdo de toda esta experiencia, todos esos aprendizajes. Y mil felicitaciones, jóvenes. Este video se va a poder seguir viendo en muchos años, y creo que muchas personas se van a enterar de este instrumento por ustedes. Van a ser personas que van a poder replicar con la mano de su asesor Arlington Pardo este tipo de aprendizajes en diferentes contextos, y gracias a investigaciones como esta no se va a perder algo tan importante como un instrumento tradicional. Muchas felicitaciones. Gracias, profesora Vanessa. Nos unimos a esas felicitaciones y tenemos una pregunta en el Facebook
de uno de nuestros futuros también egresados titulados, Elkin Antonio Rodríguez, quien pregunta cuál fue el reto más grande al que se enfrentaron durante la investigación y le interesa que si pueden responderle de manera individual o grupal. Bueno, ok, me respondo yo. No sé si después Daniel quiere agregar un poco más. Primero, la disciplina. La disciplina como equipo. El desarrollo en equipo, en el caso de quienes estén realizando investigación en grupo, la disciplina como del grupo, que todos vayan en un objetivo y que ese objetivo sea en común y que además todos trabajemos en pro de eso. Como decía Daniel, nosotros tuvimos que ir muchas veces a San José de Saco, pero para eso tuvo que haber un proceso previo de organización, de charla, de comunicación e incluso de amistad. Entonces yo creo que ese fue un reto bastante grande. Otro fue el hecho de entrar en confianza con las señoras caranganeras. Y pues no sé si mi compañero Daniel quiere agregar algo respecto a esa pregunta. Sí, precisamente eso como que quería decirlo. Cuando nosotros llegamos allá, bueno, llegamos porque mi familia, por parte de mi papá, es toda de allá de San José de Saco, pero sin embargo las señoras al comienzo no nos recibían, nos tenían como cierto recelo, y fue como luego de la tercera, cuarta ocasión que fuimos que ya empezaron medio a como dice uno vulgarmente, a soltarnos la cosa. Y ese fue el reto fuerte, porque obviamente quienes tenían el conocimiento que nosotros queríamos eran ellas. Y como saber entrarle, saber hablarle a una persona ya de edad. Ellas nos decían, no, es que aquí viene la gente y si graba uno, le toma fotos, después es para salir a burlarse, decían ellos. Entonces como que lo más complicado fue ese punto de llegada y de inicio de la conversación con las señoras alrededor del instrumento. Bueno, muchísimas gracias. Sí, la empatía es algo muy importante en todos nuestros procesos investigativos, porque es un conectarse, un interactuarse y sobre todo hacerles comprender a las personas que nosotros lo que queremos es visibilizar su producción. Yo imagino que ellas estarían muy contentas. Me encantó verlas viendo a otras personas tocando cuando ustedes les mostraron los celulares y ellas estaban ahí como extasiadas de ver que hay un legado que ellas han generado y que ese legado pues se va a mantener vivo con este tipo de trabajos. Entonces felicitarles nuevamente por este espacio, por sacar este tiempo. Sabemos que hay muchísimas ocupaciones y que mañana están de grado. Les estamos felicitando e invitando paralelamente. Ya les hemos enviado al correo una invitación para que puedan compartirse desde este mismo canal Zoom, reunirnos y estar juntos viendo pues este momento tan importante que es su graduación. Entonces, no sé si hay alguna otra inquietud o otro mensaje. Por acá nos escribe Luz Caballero, me gustaría que pudieran divulgar la cartilla y hacer talleres para la construcción del mismo, es una excelente idea, que yo me imagino que ellos irán coordinando con el maestro Arlington, quien es el que los ha orientado, y sobre todo eso, o sea, pensar en la publicación del material, con convocatorias, ya sea con la misma universidad que hace convocatorias internas para la publicación y divulgación de resultados investigativos, o con entidades como el Ministerio de Cultura, o con entidades como la Secretaría Distrital de Cultura, pues que siempre están apostándole a la difusión de nuestras tradiciones. Entonces es muy importante pues este comentario que nos hace una de nuestras egresadas, e invitarles a eso, y no solamente ahí, sino también a pensar en la divulgación en artículos. Les hemos comentado que tenemos la revista Beta y que también a través de la revista podemos hacer la difusión de toda esta información y continuar la visibilización de un instrumento tan importante y con un uso pedagógico tan valioso como el que ustedes han creado. Entonces, muchas gracias a todos. Acá en el Facebook les está escribiendo Elkin, dándole las gracias y enviándoles muchísimas felicitaciones. Invitamos pues a que estén dentro de 15 días con nosotros otra vez en otra socialización de resultados investigativos. Invitamos de igual manera que nos acompañen
en el día de mañana a las 9, a partir de las 9, la ceremonia específica para licenciatura en música a las 9:25, pero queremos empezar a compartir un ratito con ustedes y sobre todo eso, alegrarnos por este triunfo y este logro bien merecido. Muchas gracias nuevamente. Muchas Mil gracias a ustedes, profe, por la invitación y qué bonito que se estén dando todos estos espacios de difusión de esos trabajos que se dan en la universidad. Qué chévere. Así es, muchas gracias a todos. Esta es su casa, siempre bienvenidos y a continuar con la difusión de la mano del maestro Arlington de este proyecto que han adelantado, que es apenas el comienzo, pero que tiene un gran pronóstico y una gran perspectiva. Gracias. Bueno, entonces a todos los que estuvieron con nosotros en este espacio, muchas gracias por su atención y a todos los que vayan a verlo de manera diferida, pues invitarles a que nos sigan acompañando cada 15 días en este espacio donde estaremos divulgando los resultados investigativos de nuestros egresados. Gracias, feliz tarde y adiós.